Que Dios los bendiga, hermanos. Por favor, vayamos a Lucas 21, del 1 al 4. Me comunican con un amén cuando lo encuentre, por favor, para que nadie se quede sin leer la palabra de Dios. Amén. Amén. La ofrenda de la viuda es la predicación que voy a dar ahora, hermanos. En Lucas 21:1 dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Oremos, hermanos. Señor y Padre Santo, te damos gracias, Padre, por esta predicación, Padre, que has puesto a mi vida, Padre. Te doy gracias por la oportunidad, Padre, y así como aprendí yo de esta predicación, Padre, acerca del dar, Padre, que pueda esta palabra entrar al corazón de mis hermanos y pueda reargullir su corazón, Padre, y poder hacer lo que dice tu palabra, Padre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el tema de esta predicación es un deber cristiano. Y las viudas en el pueblo de Israel eran las personas más desamparadas de la sociedad, hermanos. Estas dependían de sus maridos, y cuando estos fallecían no tenían derecho de heredar los bienes que tenían. Dice, si tenían hijos varones, estos heredaban los bienes que dejaba el padre al morir, inclusive el cuidado de la madre. Si el padre no tenía hijos varones, el cuñado era el que recibía todos los bienes, incluyendo el cuidado de la viuda. Ahora, una viuda no disponía de mucho, a duras penas podría sobrevivir, y esta era una viuda joven. A duras penas podía sobrevivir. Si esta mujer era una viuda joven, tenía posibilidades de casarse de nuevo, establecer un nuevo hogar. Pero si era una viuda de edad avanzada, hermanos, la tenía difícil. Y esto lo podemos corroborar en el libro de Ruth. ¿Se acuerda cuando Noemí le dice a sus nueras que se vayan y vuelvan a rehacer sus vidas con un nuevo matrimonio? ¿Se acuerdan que ella dice que ella era de edad muy avanzada para poder rehacer su vida? Ahora, cuando dice que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, se dice que había 13 cofres para diferentes tipos de ofrendas. Se piensa que los cofres 2 y 1 eran para los impuestos del templo del año en corriente y del anterior. Los cofres 13 del 7 eran para cubrir los costos de las tórtolas, las palomas, la leña, el incienso, los vasos de oro, los recipientes, y si a alguien le sobraba dinero después de haber costeado su sacrificio, lo depositaba en uno de los cofres restantes. Los cofres del 8 al 12 eran para los sobrantes de las ofrendas, para los nazareos, los leprosos y las viudas. El cofre 13 era para las ofrendas voluntarias. Como primer punto yo puse el beneficio de ofrendar. Hermanos, a veces nos perdemos de promesas de Dios que tiene la Biblia para nosotros, porque a veces no ofrendamos, hermanos, o no diezmamos. Ahora usted tiene que comprender que un agricultor tiene que sembrar para cosechar. Él no recibe nada sin antes haber sembrado. Ahora hay muchas personas que piensan muchas personas que no dan porque dicen que no les alcanza el dinero o porque ponen muchas cosas antes que a Dios, hermanos. Hacemos todas nuestras cosas, todos nuestros pagos con nuestro dinero, y si alcanza a Dios bien, y si no, hermanos, a veces nos da igual. Pero no es así, lo estamos haciendo mal. Cuando dice la Biblia que debemos de dar las primicias, está diciendo, hermanos, que Dios es primero. Antes que todo, porque nosotros ya fuimos bendecidos, hermanos. En Proverbios 3:9 al 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. La viuda pobre honró a Dios con sus frutos.
Cuando dice la Biblia de todos sus frutos, se refiere a toda entrada económica de dinero que tenemos, hermanos. En Malaquías 3:10 dice, traer todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Probadme ahora, esto dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dice Jehová que lo prueben, hermanos. Dice que lo reten, que lo hagan. Y dice la promesa que va a haber bendición hasta que sobreabunde. A veces las personas dicen, hermanos, ¿cómo voy a dar si gano muy poco? Pero tenemos el ejemplo de esta viuda que ella ofrendó de su pobreza y dio todo lo que tenía. Ahora, muchas veces hemos dicho, usted ha escuchado esto, que dice, qué tacaños son los ricos, pero estamos equivocados, hermano. ¿Por qué? Porque también habemos pobres tacaños. No nos gusta dar, hermanos, somos mezquinos. Hay un dicho que dice que muchos cristianos aman a Dios, pero no aman su obra. Ahora, la madurez espiritual de un cristiano se puede ver en cómo es en todo, hermanos, incluyendo en sus ofrendas y sus diezmos. Él ha entendido el significado de ser un buen cristiano. Ahora, como no somos fieles con nuestras ofrendas, a veces tenemos sueños y a veces te decimos, si yo tuviera dinero, si yo me ganara la lotería, aunque no compra, pero decimos eso. Uno dice, daría dinero para la iglesia, pero créame, hermano, que si no es fiel en lo poco que Dios le ha dado, no va a ser en lo mucho. Mire, busqué el significado, un significado que dice sueño guajiro, que son los que tenemos a veces. Dice, el significado de lo que quiere decir sueño guajiro es una fantasía irrealizable o poco probable, pero podemos ver que esta viuda fue fiel en lo poco, hermanos. ¿Se acuerda de la parábola de los talentos? Podemos ver en esta parábola que un hombre rico, dice, yéndose lejos, dejó a su cargo a 3 de sus sirvientes una cantidad de talentos para que los trabajaran. Para cuando él regresara de su viaje, él pudiera obtener las ganancias de lo que él había prestado. Dice que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y 1 talento a otro. Y les dijo que los trabajaran y los multiplicaran, para cuando él volviera de su viaje, él los recibiera duplicado. Dice la Biblia que entonces él regresó y los llamó para pedirles cuentas de lo que les había dejado. A los dos primeros hombres duplicaron sus talentos. Miren lo que les dijo en Mateo 25:21, dice, y su señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero miren qué le dice al que solo tenía 1 talento. Este hombre no hizo nada por trabajarlo y no hizo nada por duplicarlo. En Mateo 25:24 al 28 dice, pero llegando también el que le había recibido 1 talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor y le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale pues el talento y dalo al que tiene 10. Debemos de ser fieles con lo que el Señor nos ha dado, hermanos, porque un día Él nos va a pedir cuentas de todo lo que nos ha dado, hermanos. ¿Será que nos va a decir como a los primeros hombres, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor? ¿O nos va a decir como al tercero, al que solo le dio 1, malo siervo y negligente? Como punto número 2, hermanos, puse una ofrenda de corazón. Ya vimos el beneficio de ofrendar, ahora una ofrenda de corazón. Dice el versículo de Lucas 21:1 que Jesús vio, dice, puso atención a lo que estaban haciendo estas personas.
Ellas estaban ofrendando. Jesús mirándolo no solo miraba el exterior, sino que también miraba su interior y la actitud con la que lo hacían. Ahora, imagínese por un momento, trasládese al pasado y visualice esta imagen y piense cómo estaba vestida esta viuda. Ahora, no estaba vestida de negro como podemos pensar ahora. Ella pudo estar vestida con ropa sucia, sin zapatos a lo mejor, hermanos. Pero aún ella sí dio todo lo que tenía. Su ofrenda fue de corazón sincero. Y la ofrenda de los escribas era solo para ser alabados ellos mismos. Ahora, al igual que en Lucas y Marcos, Jesús, antes de hablar de la ofrenda de la viuda, él advierte a sus discípulos de los escribas y fariseos. Si ven ahí en Lucas 20, del 45 al 47, dice: y oyendo todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas, aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Jesús miraba el corazón, no lo que ellos estaban ofrendando. Dice la Biblia que los escribas y fariseos, dice, echaban de lo que les sobraba, pero esta viuda echó todo su sustento, hermanos. Ahora, alguien puede pensar, si ella tenía 2 blancas, ¿por qué no se quedó con una? No podía, hermanos, porque el mínimo para ofrendar era exactamente lo que ella tenía. Pero esta viuda echó todo su sustento. Ahora, cuando usted pasa a ofrendar, Jesús no ve la cantidad que usted colocó, Él ve su corazón, Él ve la actitud, hermano, con la que lo hace. ¿Se acuerda cuando Dios desechó a Saúl y manda a Samuel a la casa de Isaí a buscar el nuevo rey que sería el sucesor de Saúl? Dice la Biblia que Samuel llegó, manda a llamar a los hijos de Isaí. Dice la Biblia que al ver a Eliab, Samuel dijo: este es el ungido de Dios. ¿Por qué creen que dijo esto? Porque Samuel miró lo exterior, él miró lo grande que era, pero Dios le dijo a Samuel: este no es, porque Dios mira el corazón, hermanos. En 1 Samuel 16:7 dice: Jehová respondió a Samuel, dice: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Será que nosotros diezmamos y ofrendamos como esta viuda, de corazón? Ahora, cada vez que pasa a dar sus ofrendas, debe de ser con un corazón alegre, hermanos, y no con tristeza. Ahora, antes de dar su ofrenda, hay una advertencia de parte de Dios, que no debemos de tener enemistad con nadie, y nos manda a pedir perdón unos con otros. Hasta entonces podemos pasar y depositar nuestra ofrenda. A Dios le importa más nuestro corazón, y que debe estar limpio, hermanos, y sin rencor al ofrendar. En Mateo 5, 23 al 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de tu hermano, que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora, hermanos, al estar leyendo Lucas 21 al 4, vino a mi mente una historia que leí hace mucho tiempo. Traté de buscarla, hermanos, pero no la volví a encontrar. Pero esta historia dice así. Habla de un hombre que perdió su trabajo. Él era el único ingreso para su familia. Dice la historia que este hombre se consiguió un nuevo trabajo como repartidor de periódicos, pero no era suficiente para una familia de 4 personas. Cuenta la historia que iba a haber una fiesta que organizaba la familia de su misma congregación, dice. Entonces dice que esta familia arregló bonita su casa, pusieron manteles nuevos para la ocasión, ya que eran en tiempos de Navidad, hermanos, como estos. Pusieron una canasta con una nota, por supuesto no tenía el nombre de esta familia, que todos pudieran ver, que decía: esta ofrenda es para una familia necesitada de la iglesia. Dice la historia que empezaron a llegar las familias y todos echaban ofrendas en las canastas.
Entonces llegó la familia para la que se estaba pidiendo la ofrenda, pasaron sus hijos al lado de la canasta, también pasó su esposa, pero al pasar este hombre se regresó para leer la nota que estaba en la canasta. Dice la historia que este hombre sacó su cartera y de su cartera sacó unos billetes viejos y los ofrendó. Dice, entonces el anfitrión de la fiesta, al ver esto que acontecía, se le vino a su mente la ofrenda de la viuda en Lucas 21 del 1 al 4. Podemos ver que la viuda no tenía mucho, el hombre de esta historia tampoco, hermanos, pero ellos ofrendaron de corazón lo que tenían. ¿Será que tenemos la actitud de ellos dos? Bueno, ya vimos el punto número 1, hermanos, el beneficio de ofrendar. El segundo punto fue una ofrenda de corazón. Y el tercer punto puse como ofrenda. ¿Qué ofrenda agrada más a Dios? Dice la Biblia dice la Biblia que miró con agrado la ofrenda de Abel. Oh, perdón, me equivoqué, perdón. Ok, probablemente Jesús no conocía a estas personas que estaban ofrendando. ¿Cómo sabía que la mujer era viuda y que solo tenía 2 blancas? Además, ¿cómo sabía que los fariseos se echaban de lo que les sobraba? Acuérdense, hermanos, que Jesús es omnipotente. Ahora, el dar y ofrendar a Dios es muy importante, demuestra nuestra madurez espiritual de nuestro corazón. En Marcos 12:41 dice, 12:41 dice, estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Ahora, este pasaje no está aquí por accidente. Jesús siempre tenía un propósito cuando hablaba con sus discípulos y aquí había un propósito bien claro, enseñar a sus discípulos y a nosotros. Dios ve cuando ofrendamos y si lo hacemos con la actitud correcta. Esto demuestra la omnisciencia de Dios. Él lo sabe todo y lo ve todo. Jesús no solo vio lo que los discípulos vieron, sino que Él vio más allá. Ahora, hermanos, esto de ofrendar sucede desde el Génesis. En Génesis 4 cuenta la ofrenda de Caín y su hermano Abel. Dice la Biblia que Caín era agricultor, Abel era pastor de ovejas. En Génesis 4 del 3 al 5 dice, y aconteció que andando el tiempo de Caín, trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, Abel, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Dice la Biblia que miró con agrado la ofrenda de Abel. Ahora, Jesús no solo miraba a la oveja, sino que también miró la actitud con la que Abel ofrendó. Pero algo había en la ofrenda de Caín que no le agradó. De la misma manera, Él sabe si le ofrendamos con la actitud correcta. El dar y ofrendar, hermanos, es muy importante. Somos conscientes cuando ofrendamos y diezmamos. ¿Nos importa lo que Dios piensa de nosotros? ¿Será que Dios mira con agrado nuestras ofrendas, así como miró la ofrenda de Abel? El dar demuestra nuestra madurez espiritual, hermanos. Ahora, en la Biblia, en el libro de los Hechos encontramos 2 historias. Una muy buena como para tomarla como ejemplo y otra no tan buena. Es más, es algo desgarradora y trágica, hermanos. Mire la primera. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos 4, que los que habían creído eran muchos y ninguno de los que tenía más heredad no decía que todo era de ellos, sino que lo vendían y lo repartían con los que habían creído junto con ellos. Dice la Biblia que lo vendían y lo ganado lo ponían a los pies de los apóstoles para que ellos lo repartieran con los más necesitados. En Hechos 4, 36, 37 dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. La madurez espiritual, hermanos, es la que nos hace hacer este tipo de cosas, este tipo de sacrificios.
Ahora veamos la segunda. La segunda no es muy buena. Hubo alguien más que también vendió una heredad. Hablamos de Ananías y Zafira. Pero a diferencia de Bernabé, ellos sustrajeron una parte del dinero. Dice la Biblia que cuando llevaron el pago de la heredad a los apóstoles, Pedro les dijo: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Mejor te hubieras quedado con ella para que no mintieras en tu corazón. Dice la Biblia que al oír estas palabras, Ananías cayó muerto y 3 horas después murió su mujer Zafira. En Hechos 5 del 9 al 11 dice, Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas palabras. Si puso atención, Ananías y Zafira estaban juntamente con los que habían creído en Hechos 4 al 32. ¿Qué pasó? Ellos estaban ahí. Por eso les digo que esto de ofrendar depende mucho de la madurez espiritual que uno tenga, hermanos. Ahora, no quiere decir que cuando usted no traiga sus diezmos y ofrendas vaya a caer muerto, hermanos, como Ananías y Zafira, no. Pero créame que lo que usted gane nunca va a ser suficiente para usted y para su familia. Ahora, conclusión, cuando usted este año que viene ya ve que aquí se llena una hojita de propósitos, quiero alentarlo, hermanos, que como propósito para el año que viene, usted ponga el ofrendar y diezmar. Y que Dios ponga esta carga en su corazón, hermano. Ahora, nuestra iglesia tiene necesidad. Tenemos muchas cosas que todavía no hemos arreglado por falta de liquidez. Ahora, si se ha dado cuenta, las goteras siguen donde mismo. Si usted se ha dado cuenta, también el salón del hermano Benny, donde tiene su clase, necesita arreglarse. Pero solo va a ser posible, hermanos, por medio de nuestros diezmos y ofrendas. Así que quiero dejar en su corazón esta carga, hermanos. El diezmar y ofrendar dice mucho de su madurez espiritual. Dios nos mandó a ser discípulos y lo hacemos. Nos mandó a discipular y lo hacemos. Pero también nos manda, hermanos, a que traigamos el fruto de nuestras manos hacia Él. Así que quiero dejarle esto en su corazón, hermano. Y como le dije, que este fin de año que le den su hojita de propósitos, como propósito principal ponga que Dios le dé la carga en su corazón para el año que viene en poder ofrendar sus diezmos. Oremos, hermanos. Señor y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta noche, Padre. Te doy gracias por este tema que me tocó, Padre, que habló a mi vida, Padre, y espero que también haya hablado a la vida de mis hermanos. Que tú pongas esa carga en nuestro corazón, Padre, el poder ofrendar y diezmar, Padre, que es parte de tu evangelio, Padre. Te damos gracias esta tarde, Padre. Te ponemos el resto de esta tarde, Padre, en tus manos. Y te damos gracias, Padre, y todo te lo ponemos en el nombre de tu Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.